computadora y vamos a compartir aquí presentación. Acá. Sí, un poquito continuando con el que teníamos el otro día, vamos entonces a continuar con el tema de la definición. Yo traté de sacar cosas para que podamos avanzar más rápido, ¿no? A ver, un poquito, ahora qué me pasó, ahí está. Está un poco. ¿Qué pasó acá? A ver. Perdón. No, pastor, por favor. Ahora, espérate un poquito, vamos a acomodar acá un poquito las imágenes nuestras. Ahí está. Bien. Se escucha bien, ¿no? Sí, pastor, yo apagué porque mejoro el sonido. Bueno, oramos entonces. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias también por darnos la oportunidad de estudiar en tu palabra. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, no sé por qué me apareció este cartelito. Ahí está. Bueno. Hasta ahora habíamos visto cuestiones introductorias respecto a la santificación o vida cristiana. Vimos primeramente la doctrina del Espíritu Santo, que era importante meterlo aquí, o lo que le llamábamos también la pneumatología, ¿cierto? Y luego vimos el tema de la oración, ¿no? Que es también importante tocarlo en este contexto, ¿no? Y ahora vamos entonces a lo que es la definición propiamente dicha de la santificación, ¿no? Eso era lo último que vimos ahí, el tema de la oración, ¿no? Vamos a lo que es la santificación propiamente dicha, ¿no? Alguien la definió así como que el pecador ya justificado por la fe se aparta del pecado para servir a Dios con buenas obras, ¿no? Por supuesto, esto en esta vida no va a ser nunca perfecto, ¿no? Siempre vamos a quedarnos cortos en esa perfecta obediencia, ¿no? Esa obediencia gozosa que hacia Dios, ¿no? Acá tengo entonces algunos textos bíblicos que vamos a leer. Yo los escribí directamente en la placa para que no nos demore tanto. ¿Podrías leer, Cristian, en el texto de 1 Tesalonicenses 4 que está escrito acá? Sí. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Ajá, así está entonces. O sea que movidos por el amor de Cristo, el comportamiento de los cristianos se busca ser agradable a Dios, ¿no? La voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? Dios quiere que así sea, ¿no? Otro texto, si puedes leerlo también. No hay problema. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo. O sea, por un lado, el vestirnos de su justicia, de la salvación que Él nos trae, pero también vestirnos de Él como ejemplo de vida, ¿no? Tratando de dejar de lado lo que desagrada a Dios, ¿no? ¿Quién obra la santificación? Aquí también tenemos textos bíblicos, ¿no? Otra vez te voy a aprovechar para que lo leas. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Quién es el que obra la santificación? Es el Espíritu Santo, el Señor Jesús. Es Dios mismo, ¿no es cierto?, el que lo hace, ¿no? Exacto. Que el mismo Dios de paz los santifique, ¿no?
Y tenemos otro más, que es Deuteronomio 26 también. El Señor ha declarado hoy que eres pueblo suyo, para que guardes sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, para que sean un pueblo santo al Señor. Está claro, ¿para qué quiere el Señor a su pueblo? Ese pueblo que él hace suyo, su propiedad. ¿Para qué? Para que lo santifiquen. Ajá. Ahí dice claramente para que guarden sus mandamientos, o sea, no cualquier cosa, sino que tenemos en los mandamientos de Dios, tenemos suficiente para tratar de hacerlo con gusto, ¿no? Anunciar su palabra, dice después, a fin de exaltar sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que sean un pueblo santo y al Señor. O sea, para que, por un lado, vivamos como creyentes y testifiquemos como creyentes. Para eso Dios quiere un pueblo santo, ¿no? Su pueblo cristiano, ¿no? Para que testifique al mundo, ¿no? Y ahí tenemos un último texto todavía, si puedes leerlo también, 2 Corintios 5. 14 al 15, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y lo que nos empuja, lo que nos constriñe, es el amor de Cristo, ¿no? No es una cuestión de legalidad, de tener que cumplir por recompensa o castigo, como si dirías, ¿no? Sino porque Cristo nos ha redimido con su amor, ¿no? Nos ha hecho suyos, ¿no? Para ahora estar... Eh, Sí. entonces, la santificación en el sentido estricto de la palabra se refiere a la santificación, digamos, personal, A la vida cristiana, ¿no? Ahora vamos a ver. pero a cómo obra en un individuo, en mí, por ejemplo, particularmente, no en el sentido amplio de la palabra. Ahora vamos a ver justamente eso, ¿no? ¿Qué se entiende por santificación en sentido amplio, general? ¿Qué te parece? Formamos Y un dúo. bueno, bueno, el sentido amplio o general es justamente, es para todos, es universal, no es exclusivamente para una denominación o para alguien especial, es para todos. A ver, me parece que está confundiendo probablemente la justificación objetiva y subjetiva. No se refiere a eso, sino que la palabra santificación a veces en las escrituras está usado en un sentido amplio general y en ese caso incluye todos los actos de la gracia de Dios por la que el Espíritu Santo nos conduce del pecado a la santidad, ¿sí? O del servicio al pecado al servicio a Dios. Y en este caso incluye también lo que llamamos la justificación, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo de eso. Por ejemplo, aquí en Hebreos 13:12, si querés leerlo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Cristo nos santificó en el sentido amplio de la palabra, entonces esto tiene que ver con la redención y la justificación también, ¿no? ¿No? Pero vamos a seguir mirando un poco más ahora para entender esta distinción que hace la dogmática, ¿no? Aquellos a quienes el Señor dotó de su gracia, les dio la fe justificándolos y trasplantándolos a su reino, los edifica y santifica y Él quiere conservarlos hasta el fin. O sea, es un sentido amplio, entonces incluye toda la obra de Dios en nosotros o en mí, ¿no es cierto? Me justifica y me hace santo, y eso lo llama a veces la Biblia santificación, ¿no? Lutero también usó ese sentido amplio. Aparece varias veces también en los textos del Nuevo Testamento esa idea, ¿no? Lutero lo usó en su Catecismo Mayor, por ejemplo, acá en la próxima, ahí vino Germán. Vamos a esperar que entre. Germán. Todavía no lo vemos.
ahí está entrando. Podemos saludarlo entonces. Hola, Germán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Germán. Ahí te saliste del tráfico al fin. Uy, sí, era un caos, pero pude bajar. Sí, sí, hoy para colmo, Lucas está en un curso en San Vicente y Néstor tampoco está, así que somos nosotros, pero vamos a igual avanzar y grabarlo para que ellos lo... Perfecto. Y ya hemos empezado, vimos la definición de santificación y también ahora la distinción entre santificación en sentido amplio y después la santificación en sentido estrecho, ¿no? Sentido amplio incluye entonces toda la obra de Dios en nosotros, el hecho de que Él nos traslada del reino de las tinieblas a Él, nos justifica y nos guía en la vida cristiana, todo junto en una sola cosa. Hay textos bíblicos, ahora con Cristian leímos algunos que hablan de eso, ¿no? Que somos santificados por la sangre de Cristo, dice, ¿no? Y del mismo modo lo está usando aquí también Lutero en el Catecismo Mayor, y vamos a leer un ejemplo de cómo también aquí se nota ese sentido amplio de la palabra santificar, ¿no? ¿Alguno lo quiere leer? Leo. Así pues, aprende a entender este artículo de la manera más clara posible. Si se pregunta, ¿qué quieres decir con las palabras creo en el Espíritu Santo? Puedes responder, creo que el Espíritu Santo me santifica, como su nombre ya indica. Pero ¿con qué realiza el Espíritu Santo dicha santificación? ¿O cuál es su manera? ¿Y de qué medios se sirve? Respuesta, por medio de la Iglesia cristiana, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. O sea, ahí claramente Lutero no se refiere a la santificación en sentido estrecho, sino en sentido amplio, que incluye todo eso, ¿no? Que incluye la justificación, ¿no? Pero vamos, por alguna razón los dogmáticos hacen esta distinción para que se entiendan los textos bíblicos donde se usa la palabra santificación en un sentido diferente a lo que en teología generalmente lo usamos, distinguiéndolo de justificación, ¿no? En algunos casos incluye todo, ¿no? Bueno, Ahora vamos al sentido particular o estricto de la palabra, ¿no? Que viene a ser lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que es la transformación interna del que ya es creyente, del que ya ha sido justificado, ¿no? ¿No? Que es la vida cristiana, ¿no? Sigue necesariamente a la justificación, ¿no? Y es el fruto de la justificación, podríamos decir, ¿no? Tenemos aquí otro texto que ya lo copié, estamos... Hoy Germán copié mayormente los textos para que pueda ir un poquito más rápido el tema, ¿no? ¿Podés leerlo? Romanos 6, 22, acá. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Vieron el sentido estrecho acá ahora, no? Ya has sido liberado del pecado, ya has sido hecho siervo de Dios, ya has sido justificado. Y ahora, ¿cuál es el fruto? la santificación. Justificación, ¿no? La vida cristiana, ¿no? Y, o sea que entonces van inseparablemente unidos la justificación, esta santificación, pero no hay que confundirla una con la otra. Esto vamos a ir viendo un poco más eso, ¿no? No confundir la santificación con la justificación. Aquí, por ejemplo, tenemos otro texto abajo, si alguien puede leerlo. 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó, porque Él nos amó. A veces me pasa cuando escribo, cambio Está el en orden. francés. Claro, fue en francés, ahí está. O sea, porque Dios nos amó primero y nos justificó, ahora le amamos a Él y hacemos su voluntad y tenemos su ley como guía para vivir y agradarle, ¿no? Bien,
Lutero hace esta cita acá: queremos vivir en santidad porque ya hemos sido hechos santos, ¿no? ¿Ah? Hemos sido justificados, declarados santos, hijos de Dios, y ahora queremos vivir gustosamente para ese Dios, ¿no? Acá tenemos una cita de la fórmula de concordia, ¿no? ¿Alguno lo puede leer, por favor? De la misma manera, es preciso conservar el orden entre la fe y las buenas obras, e igualmente entre la justificación y la renovación o la santificación. La Buena obra. buena obra no antecede a la fe, ni tampoco la santificación antecede a la justificación, sino que primero es El Espíritu Santo. el Espíritu Santo, perdón, enciende la fe en nosotros en la conversión. La fe se apropia de la gracia de Dios en Cristo y por esta gracia la persona es justificada. Luego, una vez que la persona es justificada, es también renovada y santificada por el Espíritu Santo. Y de esta renovación y santificación surgen después los frutos en forma de buenas obras. Esto no se ha de entender como si la justificación y la renovación estuviesen separadas la una de la otra, de tal modo que la fe genuina pudiese existir y continuar por un tiempo justamente con una inclinación hacia lo malo, sino que así lo queremos indicar el orden como una antecede o sigue a la otra. Queda en pie lo de que Lutero expone correctamente. La fe y las buenas obras concuerdan y se complementan muy bien, pero es la fe sola, sin las obras, la que se apropia la bendición, y no obstante jamás y en ningún momento, perdón, está sola. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sin fe no hay santificación, o sea, Ah. Sí, y nunca tenemos que pensar que nuestras obras o nuestra vida santa o vida cristiana es la que nos justifica, sino que la justificación está primero y de ella brotan el fruto, ¿no? Bien, ¿queda claro eso? Clarísimo. Podemos avanzar entonces. ¿Qué pasa si se invierte el orden? Y no es por gracia, sino por método me con- propio. me convierto en católico. Ahí están los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Yo puse aquí en resíntesis del texto ese, ¿no? Porque dice: maldito el que no hace todo, el que se pone, el que se sale del paraguas de Cristo, de la justificación en Cristo, queda bajo la ley, y bajo la ley tendría que ser perfecto para poder salvarse, y eso no lo puede hacer nadie, sino que se pone bajo maldición, bajo la ira de Dios, ¿no? Y ahí está justamente bien lo que trae Cristian, ¿no? Que es el problema básico del catolicismo romano, ¿no? ¿Cuál es el problema básico y cómo podríamos definirlo? Y los católicos piensan que, bueno, tendríamos que volver a tocar el tema de la gracia infusa, ¿no? Ahí está. Otorgándole como una inyección de gracia que a través de las buenas obras yo me puedo justificar. Estaría invirtiendo el orden de justificación en santificación, poniendo primero la santificación a la justificación. Ahí está. Correcto. Ahí está el problema, ¿no? Presenta la santificación estricta como causa de la justificación. O sea, Dios me inyecta su gracia, me ayuda, y yo con eso vivo y cumplo lo que la iglesia manda, y de esa manera yo me justifico después, ¿no? Y bueno, y aquí en Gálatas 5:4 queda clarito, ¿no? ¿Puede leer alguno? Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Es como pisotear a Cristo, ¿no? Dejar a Cristo de lado, ¿no? O sea, ¿Cristo para qué
¿De qué nos redimió entonces? ¿No? ¿Simplemente para abrirme una posibilidad para que yo me pueda salvar a mí mismo? No, no, realmente que no. Eso es igual a abandonar el artículo central de la fe, ¿no? Por eso decimos, ¿no es cierto? La justificación por la fe es la doctrina fundamentalísima, ¿no? Y ahí hay problemas entonces, ¿no? Siempre la justificación es fuente de la santificación, ¿no? Y la santificación es fruto de la justificación, ¿no? Esto no es lógico para el hombre natural, ¿no? ¿Por qué no es lógico? Creo que Pablo lo explica a los romanos, ¿no? En 10:3, donde dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿no? Y eso ustedes van a encontrar en todas las religiones paganas de todos los tiempos y también en toda tergiversación del cristianismo también, ¿no? Y también en muchos luteranos, ¿no? Es muy natural, yo siempre digo, es la religión de Satanás, ¿no? Mi justicia propia, o sea, yo me salvo porque mi papá construyó la iglesia y porque nosotros siempre íbamos antes y porque yo soy bueno y porque yo no hago mal a nadie, ¿no? Todas esas cosas siempre de nuevo resurgen también las personas, ¿no? Aman esa religiosidad natural, pero en realidad es falsa esa. Por eso dice, no es lógico para el hombre natural creer lo que vimos arriba, ¿no? La justificación por Cristo solo y solo en Cristo, ¿no? ¿Qué resultado produce si se invierte el orden entonces? A ver, tenemos al fariseo, el que oraba en el templo: Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás, no soy como aquel cobrador de impuestos, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo hago esto y yo hago aquello. ¿Y qué dijo Jesús al final de esa parábola? ¿Se acuerdan? ¿Cómo volvió a su casa el uno y el otro? El que se rajaba la ropa llegó justificado y el otro no. Este fariseo no, ¿no? Porque creía en su propia justicia, ¿no? Entonces, en primer lugar, el primer resultado, cuando se invierte el orden de la justificación y la santificación, es hipocresía, ¿no? Yo soy bueno mismo, yo no hago mal a nadie, ¿no? Bueno, y el segundo resultado es que se observa en el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él escribe en Romanos 7:24, ¿no? Él dice ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? O sea, él trae consigo el pecado, y si no hay evangelio, ¿a dónde conduciría esto? La persona que está bajo la ley de Dios, como Lutero antes de llegar a conocer a Cristo. ¿Qué pasa en Está La muerte. condenado porque, claro, Sí, no. desesperación, ¿cierto? ¿No? Sí, Juan Carlos a veces también cuenta lo que le pasaba a él, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no? Que él no podía estar seguro de su salvación, ¿no? Porque veía en él, como el apóstol Pablo dice ahí también, ¿no es cierto? En ese contexto, veía en él que el pecado florecía, ¿no es cierto? ¿No? Que siempre de nuevo volvía al pecado, entonces no podía estar seguro, ¿no? O sea, en ese caso, o sea, esos dos resultados, hipocresía o desesperación, ¿no? Lo más normal hoy día es la hipocresía, ¿no? De creérsela o de alguna manera creer que se salva por sus propias obras, ¿no? Se impide en este caso tanto la justificación como la santificación, porque no hay fuente para la auténtica vida cristiana cuando no hay verdadera fe en la justificación en la obra de Cristo, ¿no? Aquí está un texto bíblico que podríamos leer algunos, 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, base que lleva. Y no lo puedo leer más. Sí, puesto que tenemos esas promesas, la promesa asegura la justificación, limpiémonos de toda contaminación. El texto sigue, ¿no? O sea que la justificación es la base que lleva a la vida cristiana. Por eso aquí quería compartir la revista
Buenas Noticias, en la página 16, pero ustedes lo pueden mirar después, ahí es interesante cómo lo presenta, y yo creo que les pasé la revista en el chat la vez pasada. Sí, sí, lo tenemos. Sí. ¿Cómo se verifica la santificación, no? Se verifican justamente por las buenas obras o por la vida cristiana, la vida de amor a Dios y al prójimo que podemos llevar, ¿cierto? ¿No? Y que eso se hace con gusto, no como esclavo, ¿no? Hay diferencia entre lo que hace el esclavo, que hace por miedo al castigo, ¿no? O porque quiere un premio, que el hijo amado que lo hace con gusto, porque reconoce el bien que recibe, ¿no? O sea, no es un estado o hábito inactivo, ¿no? La fe, ¿no? Sino que es una actividad incesante por el que el Espíritu Santo está activo en el creyente, ¿no? Bueno, ahí en Gálatas 5 no lo vamos a leer, pero ahí habla del fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que es amor, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia entre conversión y santificación? Es otro punto que también traen los dogmáticos, ¿no? La conversión, el hombre es completamente pasivo, ¿no? O sea, dijimos que el hombre natural se opone a Dios, ¿no? Que no quiere saber nada de Dios y no puede entender las cosas espirituales. Y siempre va a buscar, como dijimos, el querer justificarse con sus propias obras, ¿no? O sea que la conversión, la fe llegando a mí, es un don de Dios. Dios actúa en mí, que soy peor que un palo y una piedra, habíamos dicho en otro momento, ¿no? Porque me resisto, ¿no? Pero en la santificación, ¿cómo es la participación del ser humano? ¿Qué les parece? Es cooperativa, o sea, el ser humano coopera con el Espíritu Santo para las buenas obras. ¿No? Ahí está. O sea, entonces sí Ah, podemos, sí. coopera activamente movido por el Espíritu. No por fuerza humana tampoco, ¿no? Porque nuestra carne todavía ama el pecado y desea otra cosa, ¿no? Pero el Espíritu nos guía hacia el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Ujú. Pero la pregunta que Que plantean, algo parecido plantea Miller, es: ¿el creyente coopera con el Espíritu Santo en su santificación como dos caballos que tiran del mismo carro en 50 y 50% cada uno, o cómo es? ¿Qué les parece? no, 70-30. no. Yo creo que si, yo creo que si el Espíritu Santo no está, no voy a ser conmovido para hacer las buenas obras. Mm. O sea, la acción del Espíritu Santo es también la que a mí me lleva a hacer buenas obras. Sí, probablemente hagas cosas buenas desde la vista humana, pero no desde la vista de Dios, sin el Espíritu Santo, ¿no? Ah, le quería hacer una pregunta. Por ahí es un poco, no sé, A ver. pero ¿cómo una persona, o sea, alguna vez me la hicieron a mí? La pregunta fue, ¿cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo obra en mí? Sí. Eh, Juan en su carta, primera carta, dice algo también, y Jesús en Juan 15 también, ¿cierto? ¿No? Cuando vemos esas cosas, que podemos amar a Dios y al prójimo de una manera genuina, ¿no? Eso es lo que nos da la pauta de que somos hijos de Dios, ¿no? Eh, pero bueno, a veces puede ser un poco difícil de distinguir, ¿no? Pero sí. ¿Alguien más iba a hablar? No, me pareció. Sí, me pareció como que alguien empezó a hablar. Eh, Después creo que vamos a tocar, vamos a encontrar ese texto, podemos ¿De mirar. acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto. coordinado por el Espíritu Santo, entonces actúa el creyente, entonces, subordinado a la acción del Espíritu Santo. Pero eso entonces podría implicar no esforzarnos,
como el potrillo que va al lado del caballo que tira, que es el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? No, o sea, creo que sí tenemos que esforzarnos un montón porque la naturaleza humana va contra el espíritu, o sea, es una lucha constante de tensión que hay entre lo que la carne quiere y lo que el espíritu quiere. Ah, ah. Por supuesto, tenemos que esforzarnos, ¿no? Pero tener en claro, dice, que no es autosantificación, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo quien me santifica, ¿no? O sea, es santificación por gracia de Dios también, ¿no? Él obra en mí. Eso lo dice, por ejemplo, Pablo a los Filipenses. Podemos leerlo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Ah, o sea, nunca podemos lograrlo plenamente, pero necesitamos esforzarnos, ¿no? El apóstol Pablo piensa, bueno, la meta es la vida cristiana en plenitud, con amor y a Dios y al prójimo de manera perfecta. Aunque sé que no lo voy a llegar, pero cada día hay borrón y cuenta nueva y siempre tengo la meta por delante. O sea, mi meta no debe ser el pecado. Estoy muerto para el pecado, estoy vivo para Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, siempre encontramos a nuestros viejos deseos dentro de nosotros que permanecen. El creyente coopera porque el Espíritu Santo lo mueve y depende de él y obra en él, ¿no? Bien, no solo la conversión y justificación entonces dependen de la obra de Dios o del Espíritu Santo, sino que también la santificación depende entonces enteramente de esa gracia de Dios, ¿no? Y no de nuestra fuerza, ¿no? Por eso Pablo también dice a los Gálatas ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Y la vida que ahora vivo, vivo para la gloria de Cristo, ¿no? Entonces, santificación por gracia también, o sea, gracias a Dios podemos crecer en la vida cristiana, ¿no? Entonces luchamos, cooperamos con el Espíritu Santo voluntariamente, gustosamente, movido por el Espíritu. Siempre. Entonces podríamos afirmar claramente que la santificación ocurre a través de la justificación, ¿no? O sea, durante toda la historia de la Iglesia, la diferencia entre santificación y justificación fue motivo de discusiones o de tensión, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, ¿son ambas dos funciones separadas y distintas del Espíritu Santo o son mejor entendidas como dimensiones diferentes de un mismo proceso, ¿no? ¿Ah? Ese es un poquito el punto ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿está la voluntad humana más envuelta en la santificación que en la justificación? Lo vimos recién, ¿no? ¿O son ambas la obra de la gracia de Dios? ¿Es correcto separarlas o hay peligro en confundirlas, ¿no? Son todas preguntas que en teología se ha discutido muchas veces, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la teología pastoral, podemos decir que la misma experiencia que justifica también nos santifica, que es la gracia de Dios, ¿no? No puede haber santificación si no hay justificación. Y la justificación nos santifica porque es fruto de. Como el perdón es concedido, ¿no? Cuando es concedido en la alianza bautismal y es renovado en cada expresión de arrepentimiento, así también la justificación ocurre en la alianza bautismal y es renovada, y así la justificación, perdón, estaba leyendo y leí mal, la justificación santifica, como el perdón es concedido en la alianza bautismal y es renovado en cada expresión de arrepentimiento, así la justificación ocurre en la alianza bautismal y es renovado en cada reafirmación del perdón. El creyente espiritual, el crecimiento espiritual ocurre a través del perdón, ¿no? Ya,
no podemos separarla, pero nunca debemos confundirlas, ¿no? Somos justificados por la gracia de Dios completamente, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a vivir en santidad, ¿no? Es absolutamente coherente una cosa con la otra, ¿no? Y eso ocurre, ambas cosas ocurren por la gracia de Dios, ¿no? Bien, ¿cómo? Perdón, pastor. No, estaba recordando una de las preguntas que habíamos hecho, que se nos hizo en el curso anterior, y cuál era la imagen, la verdadera imagen, o sea, restituirse a la imagen de Dios. Es el temor de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, una vida de justicia y verdadera santidad. Sí. Esa es la restitución de la imagen de Dios que tenemos que tener. Sí. Marcos teológicos. Sí, sí, exacto, sí. Sí, lo que yo había como debatido un tiempo con un estudiante que estábamos hablando. Un momentito, por favor. Un momentito, que acá se me cortó el sonido porque esperen un poquito. Ahí está. Estaba poniendo el otro PowerPoint y sí, Sí. ¿puedes repetir No, lo que que un dijiste, día Tomás? estábamos debatiendo un tema de la santificación, si es un proceso o no. Uno es santo por la justificación, automáticamente. Es mi punto de vista, ¿no? Y no es que es un proceso que vas a llegar a ser santo en tu vida cristiana, digamos. Es como que, porque se habla de la santificación y por ahí se entiende como un proceso que se va a llegar a. Y yo lo que entiendo es que uno es santo en el momento que es justificado ante Dios. O sea, a través de Cristo Dios nos ve limpios. Si bien la santificación es un proceso que el cristiano va mejorando su manera de vivir con la ayuda de Dios, pero es santo en el momento que es justificado, ¿no es cierto? Exactamente, somos plenamente justos y santos, declarados santos hijos de Dios, ¿no? O sea, Pero no es un proceso la santificación para llegar a ser santo. no, eso sería la idea católica también, ¿no? Católica. Como santidad construida por mí, ¿no? Sino, hablamos sí de crecimiento en la vida cristiana, ¿no? O sea, crezco en el sentido de poder servir mejor a Dios y obedecer mejor a Dios, ¿no? Eso era el pietismo. El pietismo era lo que creía eso, que estaba también, que era los pietistas eran los que buscaban llegar cada vez más alto. Sí, algo de eso, ¿no? Ya. Pero el tema es que muchas veces algunas personas por querer oponerse a lo que llaman el pietismo, lo malentienden y creen que el cristiano es justificado por la fe y ahora puede chupar cerveza y emborracharse y toda clase de cosas. Y si alguien dice que no hay que hacerlo, es un pietista. Creo que eso es un error tremendo, ¿no? Claro, porque la pregunta sería, ¿por qué entonces yo necesito la santificación? Porque si total, por fe ya estoy justificado, no necesitaría las buenas obras. Pero yo también pienso en ese sentido de que si uno es realmente, primero si por fe y por la propia necesidad del arrepentimiento se aferra a esa necesidad y cree en la palabra y cree en la salvación, ahí está obrando el Espíritu Santo, y la santificación es una consecuencia sine qua non de la justificación. No puedo ser justificado y cortarlo ahí y no hacer buenas obras, si realmente estoy justificado. Por su fruto lo conocerás, dice Jesús. Exactamente. Es por esa razón que yo personalmente me gusta más hablar de vida cristiana que de santificación para evitar que se malentienda, ¿no? O sea, la santificación es
la vida cristiana que nosotros llevamos, ¿no? Y ciertamente la Biblia es muy clara de que efectivamente necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo y alimentarnos en su palabra y crecer en nuestro comportamiento como hijos de Dios, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Porque ahí dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en ese contexto, Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Él habla ahí no vas a entregar el templo del Espíritu Santo a una prostituta, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Fuimos comprados a alto precio para glorificar a Dios con nuestras vidas ahora, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? ¿Se entiende? Vamos. Procedimiento interno de la santificación. Por fe en Cristo decimos entonces somos criaturas nuevas, somos santos, como dice Germán, ¿no? Y por eso uno se somete a la voluntad de Dios y quiere vivir para Él, entonces, ¿no? Eso es el proceso que se da. Ahora, ¿es la santificación un proceso por el que se renueva el viejo hombre en nosotros, nuestra carne se renueva o qué? ¿Qué les parece? ¿Se vuelve bueno nuestro viejo hombre? No, y bueno, es lo que estábamos hablando. No es un proceso en sí mismo, sino que es el resultado del, creo yo, entendiendo como el proceso, la sucesión de distintos pasos, creo que es el resultado del proceso de justificación. Desde ese punto de vista podría ser, pero no es un proceso en sí. Claro. Decimos que somos santos y pecadores al mismo tiempo. Completamente santos por Cristo y completamente pecador por nosotros mismos, ¿no? Ahí entonces el llamado ahora es a los cristianos vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios y justicia y santidad de la verdad. Es la imagen divina inicial, a la cual los cristianos empezamos a transitar ya en el Espíritu Santo, pero vamos a tener la plenitud de ello recién cuando estemos en la gloria. Acá no vamos a llegar a hacerlo, ¿no? Acá tenemos otro texto, si alguno lo puede leer, Romanos 7. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Que se revela contra Dios, ¿no? Yo hice un poquito la síntesis ahí, por eso no está todo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Él como cristiano, en el cual vive el Espíritu Santo, él ama la ley de Dios y quisiera ser como Dios quiere en todo, ¿no? Hacer todo lo que Dios quiere y vivir como Dios quiere, ¿no? Pero ve otro problema en sí mismo, en su carne, ¿no? Que se revela contra Dios, ¿no? Y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros, ¿no? Es mi carne, ¿no? ¿Les pasa a ustedes también eso? Todo el tiempo. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y trata a Dios de mentiroso, dice 1 Juan, ¿no? Sí, es que creo que es así. Si uno no siente, no vive eso, no hay fe directamente. O sea, porque es consecuencia de la fe esa lucha que hay en nosotros. Entonces quiere decir que esta carne nuestra no se renueva, es lo que pregunté arriba, sino que mi viejo José permanece el viejo José hasta el día de mi muerte, ¿no? Lo cargo a ese cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, ¿no? Algunos dicen que el apóstol Pablo usa esa frase, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Porque aparentemente en la antigüedad había un castigo para algunos rehenes, delincuentes, a los cuales largaban al desierto con un muerto atado a la espalda, ¿no? Tan atado que no se podía
desatar y el muerto se le pudría en la espalda, ¿cierto? ¿No? Imagínense situación de esa, ¿no? Uf, Así nosotros cargamos un cuerpo de muerto también, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? En nuestro viejo Cristian, nuestro viejo José, nuestro viejo Germán, ¿no? Que está ahí, ¿no? No lo podemos negar de ninguna manera, ¿no? Este, eh, Siempre de nuevo, no se reforma el desgraciado, ¿no? Y encima, si aunque lo gas hizo, dijo alguien, el desgraciado sabe nadar y sale a flote siempre de nuevo, ¿no? Ujú. El viejo hombre permanece corrupto. Todo creyente tiene que comprender esa lucha interior entonces, ¿no? Hay guerra, podríamos decir, ¿no? Pablo dice ahí en ese texto, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿no? Ahora sí podemos buscar esos dos textos, así los leemos. Sea mejor Lucas, perdón. Cristian puede buscar Gálatas y Germán. Román. ah, bueno, ya estoy. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Tá? O sea, hay guerra dentro del creyente, ¿no? Ujú. Bien, y Romanos 7:18 es parte, citamos ya hoy, la gran disyuntiva del apóstol Pablo ahí, ¿no? Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Ujú. Pero al mismo tiempo hay consuelo, ¿no? Que gracias doy a Dios por la victoria en Cristo Jesús, ¿no? Ahí está. Siempre soy justo, siempre soy santo en Cristo, ¿no? Pero en mí, por mí mismo, soy pecador, ¿no? El viejo hombre está sujeto al pecado y se opone y siempre va a luchar contra Dios y contra la fe verdadera, ¿no? Y bueno, vamos a leer también estos dos. Otra vez podemos seguir el mismo orden si quieren, ya que ¿Sí? Cristo está en el Gal- Gálatas. 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ujú. Purificar la carne, ¿no? Eso es pesar y arrepentimiento diario, ¿no? Que necesitamos cultivar los creyentes, ¿no? Colosenses 3:10. Colosenses 1. Y Colosenses. se han revestido, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que va renovado a imagen del que lo creó, hasta en pleno conocimiento. Fíjense entonces, el nuevo hombre lucha contra las pasiones y deseos del viejo hombre en nosotros, ¿no? Y vemos entonces multitudes de exhortaciones a que como cristianos necesitamos luchar, ¿no? Y estar conscientes de esa guerra interior que tenemos, ¿no? Y eso no es pietismo, ¿cierto? ¿No? Eso es palabra de Dios, ¿no? ¿No? Pietismo es creer que uno es más santo que el otro y que uno por cumplir con ciertas pautas uno es más salvo que el otro o algo así, ¿no? Y dejar de lado a Cristo. Eso sería catolicismo también, ¿no? ¿No?
Bueno, puse algunas imágenes de guerra ahí que me olvidé de poner antes. Hay uno con el guante de boxeo ahí. Bien, entonces soy santo y pecador al mismo tiempo. Ya lo hemos tratado esto en marcos teológicos también, ¿no? El viejo hombre es totalmente corrupto, no se reforma, es esclavo del pecado, ama el pecado, ama los ídolos, es enemigo de Dios, la mente carnal es enemistad contra Dios, dice Romanos 8. Sus manifestaciones son descritas por Pablo ahí en Gálatas 5, que son toda clase de impurezas, ¿no es cierto? Y rencor, y peleas, etcétera, ¿no? Su acción es destructiva para el creyente y para la iglesia, ¿no? Trata de dominar y desviar del plan de Dios y fomenta también actividades triviales en la iglesia, ¿no? Como el egoísmo o querer manejar la iglesia por rumbos equivocados y no de acuerdo a los planes, a los propósitos de Dios, ¿no? El nuevo hombre entonces es totalmente santo, ¿no? Es la vida de Dios en nosotros. No es la reforma del viejo, es nuevo recibido del Espíritu. Es conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Juan dice una cosa curiosa en 1 Juan 3:9. Ese lo podemos buscar ahora. 1 Juan 3:9. No me tomé el tiempo de escribir todos los textos. Todo Primera aquel que ha Juan, nacido, Leo, sí, sí, adelante. todo aquel que ha nacido de Dios no participa, No perdón, practico. todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. ¿Cómo se entiende eso? El nuevo hombre. Es la única manera de entenderlo, porque el propio Juan en la misma epístola dice, si alguien dice que no tiene pecado, este es un mentiroso, y por otro lado él dice, bueno, hijitos, yo les escribo eso para que ustedes no pequen, pero cuando pecan, acuérdense que tienen un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Capítulo 1 al final y capítulo 2 al principio, ¿no? Está claro ahí, ¿no es cierto?, que acá él se refiere a que esa nueva naturaleza en nosotros, que es la vida de Dios en nosotros, el Espíritu en nosotros, es conforme a la voluntad de Dios. Tiene amor a Dios y desea obedecerle, ¿no? Y no peca, por lo tanto, ¿no? Es canal de buenas obras, ¿no?, que Dios mismo crea, ¿no? ¿Se acuerdan también del texto tan conocido de Efesios 2, cuando habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos una nueva creación, una hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella, ¿no? Nuestro viejo hombre no quiere eso, ¿no?, pero nuestro nuevo hombre sí. Dios nos da todo para la victoria en esta guerra, entonces, ¿no? En Cristo somos más que vencedores, dice Romanos 8:37, ¿no? Entonces nosotros, lo bueno es, lo maravilloso es que no luchamos por victoria para ser salvo, sino que luchamos a partir de la victoria. Y eso creo que bien lo trajiste hoy, Germán, cuando decías de que ya somos santos, ¿no? Ya tenemos la victoria, ya llegamos a la meta en Cristo, ¿no? ¿No? Y luchamos a partir de ella ahora, ¿no es cierto?, para limpiar la casa, ¿no?, podemos decir, ¿no? Háganse fuertes en unión con el Señor, dice el texto este de Efesios 6, trae el tema de las armaduras espirituales, ¿no? Vístanse, Pablo hace una comparación de la vestimenta del soldado con lo que nosotros recibimos de Dios, ¿cierto?, para hacernos fuertes en eso, ¿no? Es un buen ejemplo porque es como para alimentar la fe y para, al estar con más santificación, digamos, uno rechaza más lo malo y está más cerca de Dios. O sea, está muy bueno lo de revestir, como cargarse de armadura para luchar.
Lo tengo acá a mano, lo voy a leer, dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar los fuegos, los dardos de fuego del maligno, dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, ¿no? Está bien claro ahí, ¿no? Muy bueno, sí. Entonces, si caemos, pues sabemos a quién acudir, ¿no? Bueno, ahí está el texto que mencioné hoy, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Juan dice: hijitos, yo les escribo esto para que no pequen, pero cuando pequen, acuérdense que tienen un abogado que ya pagó por ustedes, que dice la propiciación para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Con el Espíritu Santo podemos entonces hacer morir al viejo hombre en nosotros, ¿no? Ahí podemos leer, si tienen, Romanos 8:13. Leo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. O sea, la genuina vida cristiana entonces no es pietismo, ¿no? Porque no creo que me salvo por eso, pero es llamado de Dios. Dios quiere que seamos amados y obedientes hijos suyos, que crezcamos en eso, ¿no? Revestidos del nuevo hombre, también dice Efesios 4. Nunca debemos olvidar lo que somos en Cristo no cambia, es completo y definitivo. La justificación es completa, ¿no? Soy santo, dijimos, ¿no? En Cristo, ¿no? En la santificación o la vida cristiana tiene que crecer por acción del Espíritu y la gracia de Dios, que no duerme en el creyente, ¿no? El Espíritu me quiere mover a que yo realmente obedezca a Dios, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, en cambio, no puede observar la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre en su interior? ¿Cuál podría ser el problema si no lo nota? ¿No tiene 9 hombres? Podría ser. Claro, no reconoce el pecado. Ah. Dice Romanos 8, ¿alguno quiere leer? Porque si vivís conforme a la es lo que acabamos de leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perdón, claro, sí lo habíamos leído, sí. Es muerte espiritual, ¿no? No hay lucha en nuestro interior con tentaciones, o sea, por otro lado, sí hay lucha, quiero decir, si hay en nosotros, si notamos que tenemos tentaciones que nos desagradan, al que al que está muerto espiritualmente no le molesta que tenga tentaciones a hacer cosas malas, ¿no? No le molesta. Las pruebas tenemos también y tenemos caídas por debilidad, ¿no? Todos los tenemos, ¿no? Seguramente momentos en que tenemos envidia, momentos en que tenemos bronca, momentos en que se nos salta la chaveta y tratamos mal a otra persona, o tenemos deseos sexuales, como tantas otras cosas, ¿no? Fuera de lugar, ¿no? Los deseos sexuales no son malos en sí mismos, ¿no? Muestra que estamos espiritualmente vivos y que estamos en lucha. Bueno, el texto que ya leímos de Pablo ahí, ¿no? O sea, él comenta ahí su guerra interior. No era ningún atorrante el apóstol Pablo, quería agradar completamente a Dios, pero sin embargo él veía ese problema dentro de él. Bien. Ahí yo le robé una frase, el tema de los pecados favoritos. Los tenemos Cada también. uno tiene, cada uno tiene sus pecados favoritos.
a los cuales volvemos con mayor facilidad y deberían ser entonces también nuestro motivo especial de oración y de lucha, ¿no? ¿Puede el creyente aún ser tentado a cometer pecados graves? ¿Qué les parece? ¿Hacer una gran macana? Lo que pasa es que eso me llevaría a pensar que hay como una escala de pecados. Mm. Entonces yo diría, sí, puedo ser tentado a cometer pecados graves y pecados en general. Ujú. Ujú. Sí. Dijimos hoy que nuestro viejo hombre Sí, sigue siendo enteramente corrupto, ¿no? Según nuestro viejo hombre, no somos mejores que no creyentes, ¿no? Podemos pensar eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Y por eso no es increíble que seamos tentados a pecados graves, ¿no? ¿No? Y por todo eso no debemos quedarnos en el molde, ¿no? Sino luchar y mortificar a nuestro viejo hombre, ¿no? Con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo escribe aquí a Timoteo, ¿no? ¿Quiere leer alguno? Pelea la buena batalla de la fe, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ah, pelea la batalla, ¿no? Tenemos que estar atentos. Pedro dice también, no me acuerdo exactamente dónde, dice, eh, vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Estar alertas en cuanto a eso, porque el diablo siempre va a estar ahí, muy cerca de nosotros para voltearnos y quizás buscar nuestros momentos de debilidad, ¿no? Para llevarnos a pecados, ¿no? No debiera ocurrir, pero es posible que hagamos cosas que hacen mucho daño, ¿no? No, no debe ser así. No es imposible que un cristiano peque. A veces se juzga a los que van a la iglesia, esos que van a la iglesia, mira las cosas que hacen, ¿no? No, la iglesia no son personas sin pecado, sino son personas que también cometen pecados todavía. Debería ser lo menos posible, ¿cierto? ¿No? Y deberíamos mostrar inmediata arrepentimiento y confesión, pero a veces eso no ocurre, ¿no? También dice Santiago 4, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y este huirá de ustedes, ¿no? Cuando somos tentados a algo feo, deberíamos pensar en eso también, ¿no? Estoy muerto del pecado, ¿no? Y debo resistir al diablo, ¿no? Y someterme a Dios, ¿no? Y huir de ahí, y el diablo irá también de nosotros, ¿sí? Pero ¿alguien iba a hablar? No, bueno, bien. Epa, ahí está huyendo el ¿verdad? Eh, ¿Hasta cuándo seguirá la lucha? ¿No? El apóstol Pablo dice ahí tomé una síntesis, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me está guardado la corona de justicia, ¿no? O sea, eh, toda su vida del creyente es una batalla, ¿cierto? ¿No? Contra su propia carne, ¿no? Contra uno mismo, contra el diablo y contra el mundo, ¿no? Pero como que es un consuelo en las escrituras respecto a esa lucha, ¿no? Pablo que ve ahí a Cristo, ¿no? O sea, en medio de su lucha, gracias doy a Dios que me da la victoria por medio de Cristo, ¿no? Aún los grandes héroes de la fe tuvieron sus luchas y debilidades, ¿no? Y por eso las bibliografías de la Biblia no describen a los personajes de manera perfecta. Hablan de la borrachera de Noé, ¿no? Hablan de la mentira de Abraham, ¿cierto? Hablan de Abraham que se acostó con la esclava, ¿no es cierto? ¿No? Y de todos comentan, Pedro negó a Jesús, ¿cierto? ¿No? Pablo perseguía a la iglesia, ¿no? Y tenía algunas debilidades de orgullo también, ¿cierto? ¿No? Se describe así. David, David, ajá, metió la pata bastante feo, ¿no? David.
¿no? Y entonces uno, viendo a esos héroes de la fe, con sus luchas, y sin embargo, aferrados de la victoria de Dios en Cristo, nosotros también la tenemos ahí, ¿no? Nunca deberíamos desesperar, ¿no? Porque ahí, en la pastoral nos vamos a encontrar con gente que cometió pecados graves y va a creer que Dios no puede perdonarlos eso, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que tuvo hasta relaciones sexuales con animales, ¿no? Y él lo contó, ¿sí? Y creyó, bueno, Dios no me puede perdonar eso, ¿no? Entonces digo, te estás poniendo en lugar de Dios, ¿no? Dios dice, si confesares tu pecado, ¿cierto? Y creyendo en Cristo, Dios te perdona, ¿no? Y, hay que creer no solamente en Cristo, sino creerle a Cristo, ¿no? Si Él les dice, está seguro que el que cree en mí tiene perdón, ¿cierto? Entonces también esas cosas tienen perdón, ¿no? De Dios, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy fuerte con lo cual nos vamos a tropezar a veces, ¿no? Hay gente que cree que Dios no puede perdonar su pecado, ¿no? Ujú. O sea que no es raro que también nosotros de repente caigamos en pecado, no, no es raro, ¿no? Lo malo es cuando nos quedamos ahí o seguimos en esa línea o pensamos, bueno, no, yo no sirvo para ser cristiano, como me dijo uno, ¿no? No, al contrario, hay que volver siempre con pesar y arrepentimiento, ¿no? Pero estas cosas que las decimos no como una liviandad, como que ahora, bueno, la verdad que bueno, si David metió la pata, yo también puedo y después me arrepiento. No debería ser nunca eso, ¿no? Pero sí debe consuelo en la hora en que sí caímos, ¿no? No desesperar, ¿no? Y no creer que Dios no nos pueda perdonar. Pastor, una consulta. En un caso extremo, donde no creo que, bueno, puede pasar, pero es un caso súper extremo. No sé, una persona le confiesa al pastor que, no sé, mató o asesinó a otra persona. ¿Es obligación del pastor hacer cumplir, digamos, la ley civil? A estos días escuchamos la noticia del hombre ese que es sospechoso de haber matado a varias personas, su hija discapacitada y a la Y madre. a la mujer. Sí, sí. Vamos a suponer, Supongamos que esa persona se confiesa y dice, sí, fui yo. sí, sí, viene a verte a vos como pastor, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Sí, es difícil, o sea, la ley protege al cura, por ejemplo, por el secreto, ¿cómo es? El secreto confesional, ¿cierto? ¿No? Pero al mismo tiempo creo que lo que deberíamos hacer es, bueno, vos estás realmente arrepentido, estás llorando, distinguir los dos reinos, como decimos nosotros, ¿no? O sea, eh, proclamarle el perdón desde el lado de la mano derecha, ¿no es cierto? ¿No? O sea, que Dios perdona tu pecado, ¿no? Puedes estar absolutamente seguro, ¿no? Pero ahora hay que someterse al, al otro reino, ¿cierto? ¿No? Es importante que ahora, si querés, te acompaño, ¿no es cierto? Y a veces la justicia también es más benigna en alguien que reconoce sus pecados, ¿no? Pero debe ser muy difícil, ¿no? No debe ser nada tan simple, ¿no? ¿Cómo hago, no? Uno podría pensar, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a denunciarlo yo si no lo hace? ¿No? Lo ideal sería poder trabajarlo, ¿no es cierto? Y tratar de convencerlo, sobre todo si Claro, hay otra persona que paga injustamente por lo que él hizo, ¿no? Vamos a suponer que acusaron a otra persona de haberlo hecho y esa otra persona está presa en el lugar de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría pasar también. Gracias. Ujú. claro, el tema es si no lo hace. Claro, sí, sí. Si no se arrepiente de esa manera, Ujú. es una situación que Habría se que torna complicada.
habría que dudar quizás de su arrepentimiento fue genuino, ¿no? Pero quizás seguir trabajando con él, ¿no? Porque no creo que la justicia pueda enjuiciarte a vos, pastor, por saberlo y no haberlo dicho, ¿no? Porque creo que la ley protege ese tema de, no sé cómo será hoy. Secreto profesional. Habrá que preguntar a un abogado cómo sería, ¿no? Quizás a los abogados les puede pasar cosas parecidas, ¿no? No sé. Sí, que seguramente. Bien. El abogado, sin embargo, va a buscar la forma de ocultarlo, probablemente con mentira, ¿no? Aunque no siempre tampoco. ¿Qué promesa hallamos en las Escrituras respecto a esta lucha ahora, ¿no? A ver, Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ajá. O sea, ¿cuál es la promesa que tenemos acá para la lucha? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, ¿no? En su palabra y en la oración también, ¿no? Velad y orad para que, o velen y oran para que no entren en tentación, dijo Jesús ahí en Getsemaní a los discípulos, ¿no? Orar y usar mucho las escrituras, ¿no? Escuchar la palabra, ¿no? Orar, ¿no? ¿Cuál es una estrategia recomendable para luchar contra los impulsos del viejo hombre, ¿no? Una de las estrategias recomendadas es reemplazar el mal impulso del viejo hombre por un impulso del bueno, del nuevo hombre, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser eso? Principalmente orando a Dios, pidiendo que nos ayude en esos casos particulares, en esos pecados favoritos. ¿No? Yo anoté algunos ejemplos. Al ser tentado a quejarme contra Dios, ¿por qué no pensar en ese momento en motivos que tengo para darle gracias, ¿no? ¿No? Porque cuando soy acosado por pensamientos impuros, pensar y orar por la pureza que el Señor quiere que tenga, ¿no? Y ahí vamos a sorprendernos cómo Dios nos ayuda, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no? También leí una vez la historia de un pastor, antes cuando todavía no había internet, ¿no? Él viajaba mucho y paraba en piezas de hoteles y ahí él tenía la inclinación a la pornografía, ¿no? Ese pastor, ¿no? Y entonces como estaba solo, lejos de su familia, ¿no es cierto? Él seguía la pornografía y se sentía muy mal después, ¿no? O sea, era el viejo hombre que lo llevaba a eso y después se arrepentía, pero entonces él decidió al reservar la habitación de hotel que saquen el televisor, ¿no? Que no le pongan. Entonces, no lo podían entender por qué, pero él de esa manera entonces iba y en lugar de mirar la tele, ¿no es cierto?, o mirar pornografía, él se dedicaba a la lectura y la oración, ¿no? Y eso tiene que ver quizás con lo que Jesús dice ahí en Mateo 18, cuando dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, o si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, ¿no? Eso no quiere decir literalmente cortarnos las manos o los pies, porque si no estaríamos todos mancos, ¿no? O sin ojos, ¿no? Sino que quiere decir, bueno, aquello que donde está tu debilidad, eso cortarlo, ¿no? A tiempo, no dejarlo que progrese, que vaya adelante, ¿no? Entonces, tomar buenas decisiones en el momento en que estamos firmes para los momentos de debilidad, ¿no? Puede ser. Pienso especialmente, por ejemplo, el caso de un cristiano que tiene inclinación al alcohol, ¿cierto? ¿No? Que es frecuente. ¿Qué decisiones podría tomar él en momentos en que está espiritualmente firme, ¿no? Bueno, que en mi casa no haya tal cosa, si no se me ocurre, aunque es muy dura
la lucha del que tiene una adicción a algo, ¿no? O no ir a los lugares donde se frecuenta eso, y cosas así. ¿Vamos? Sí. Sí, sí. ¿Qué es necesario para lograr eso? Bueno, ahí dominio propio, es un don del Espíritu Santo, es lo que Pablo menciona ahí en Gálatas, ¿no? Y orar y meditar, confesar, ser sincero, y por qué no tener un confesor humano ante el cual podemos abrirnos frente a nuestras necesidades espirituales, ¿no? Para poder crecer. Tengo acá una cita de Lutero que Wheeler la trae también en la dogmática. ¿Puede leerla alguno? Leo. Esta vida no es santidad, sino crecimiento en santidad. No es salud, sino mejoramiento. No es una existencia consumada, sino un llegar a ser. No es un descanso, sino un ejercicio. No somos todavía lo que debemos ser, sino lo que seremos. El procedimiento no se ha terminado aún, sino que continúa. No es el fin, sino el camino. Todo no resplandece todavía en gloria, sino que todavía es purificado. Clarito, ¿no? Habla de nosotros. Bien. ¿Qué función? Sí, igual yo en esa frase ahí, por eso era una de la que estuvimos hablando, Ah, y ahí dice, eh, mm, sino un llegar a ser. ah, Y ahí es donde yo no comparto, o sea, no es un llegar a ser santo, no. porque ya somos. O sea, si bien está hablando de la vida cristiana, con el tema de la santidad, digamos, es como que hay una contradicción ahí. Ah, Ahí va más para el lado del catolicismo, ¿no? Vamos a llegar a ser santos, es un camino que tenemos que llegar a. claro, pero son como dos vías distintas, ¿no? Una cosa es que soy santo en Cristo, pero en mí soy pecador, ¿no? Y me parece que lo que él quiere decir aquí es, Sí, la vida cristiana, por eso me gusta más, como dice usted, no sé si la palabra santidad es la que va en ese caso, sino es la vida en sí, ah, nuestro caminar en la vida. sí, 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 sí. Eh, claro, lo que Pablo también dice no es que ya lo haya logrado, sino que sigo adelante, ¿no? Siempre teniendo presente. Lo vamos a llegar a ser libres de nuestra vieja hombre, libres del pecado, libres de caer en pecado cuando estemos en el cielo. Entonces, en esta vida no vamos a ser perfectos en nosotros mismos, ¿no? Pero sí perfectos y santos en Cristo, ¿no? Creo que de eso está hablando, ¿no? Hablando de esa vida cristiana. Es un procedimiento, no se ha terminado aún. Vamos a ser restaurados plenamente a la imagen divina en el cielo, ¿no? Pero la lucha debe continuar para que también en esta vida dejemos de lado, no vamos a ser más ni menos salvos, ¿no? Sino que somos salvos en Cristo, ¿no? Y por eso dice que es una lucha diaria, un andar diario en procura de, pero no para ser salvo, ¿eh? Aclaramos siempre eso, ¿no? ¿Qué función cumple la ley en el proceso de santificación del creyente? Bueno, en primer lugar, revela el pecado, pero no te libra de su dominio, ¿no? La ley sola, ¿no es cierto?, no me libra del dominio del pecado, ¿no? Pero me prepara para el Evangelio, decimos. O sea, muestra lo horrible que es el pecado y qué obras son malas y qué
qué obras agradan a Dios, ¿no? Bueno, acá la famosa distinción entre ley y evangelio, ¿no? La ley no nos ayuda en realidad, pero sí nos revela y nos muestra y nos prepara para el evangelio, ¿no? El poder surge entonces del evangelio, ¿no? Vamos a leer este texto de 1 Juan 4, 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amar los unos a los otros. Bien. O sea, del evangelio entonces surge el poder, porque Dios nos amó. Y por eso nosotros amamos. El evangelio pone la ley en tu corazón y el deseo de obedecer. Ahora también otra cuestión más que surge aquí es si las pruebas pueden ayudarnos, digamos los reveses de la vida, ¿no? Las enfermedades, etcétera, podrían ayudar al creyente a crecer. Y creo que aquí uno podría pensar en la famosa círculo que Lutero hablaba, ¿no? Del oratio, meditatio, tentatio, ¿no? O sea, orar, meditar en la palabra y ser tentado, tener pruebas en la vida, ¿no? Dolores, sufrimientos, ¿no? Que eso a su vez nos llevan a orar tanto más y a aferrarnos tanto más, ¿no? Vamos a leer ese Salmo 119, 105 a 112. 119. 105 a 112. Leo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Afligido estoy, es el versículo 107, en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mi vida está en continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley, ¿no? Porque muchas veces puede ser que el creyente sea inducido tanto más a orar y a meditar, ¿no? Bien, las necesidades de la santificación y de la buena. Por eso te digo, justamente creo que aquí hay un buen elemento pastoral, ¿cierto? Para, a veces pueden pensar los enfermos o los que sufren un accidente que Dios los está castigando, ¿no? Y debemos ayudarles a no verlo así, sino más bien como Dios que sabe por qué nosotros no podemos explicarlo, ¿cierto? Pero tanto más aferrarnos de él, como dijo Job, ¿no es cierto? Aunque él me mate, en él yo confiaré, ¿no? Porque nos espera algo mucho mejor, ¿no? Las necesidades de santificación y de las buenas obras, ¿no? En el tiempo después de la muerte de Lutero, uno de los grandes conflictos que surgió en el luteranismo fue una controversia acerca de la necesidad de las buenas obras en la vida del creyente, ¿no? ¿En qué sentido uno podría decir las buenas obras no son necesarias y en qué sentido sí son necesarias? ¿Qué les parece?
son necesarias y son fruto del Espíritu, que es algo que no lo hacemos para agradar a otros, sino que es algo que lo hacemos porque lo sentimos. Y no son necesarias. Hacerla Justamente para, lo contrario. claro, hacerlo para que vean que yo soy bueno con Cáritas y dono plata. Y que me Para salven. santificarme. Claro. Necesarias para salvación, ¿no? Nunca deben mezclarse con justificación y salvación. Hay partículas excluyentes, habíamos visto, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sin las obras de la ley, ¿no? Somos salvos, santos, como dice Germán, en Cristo, ¿no? Porque somos revestidos de su justicia, ¿no? ¿Ah? Necesariamente hasta han de seguir a la fe, sin embargo, hacerlas no por coerción, sino de buena gana, porque nuestra mente ha sido justificada por la fe, ¿no? Nuestra, bien. ¿Cuál era el error de un tal Major Meño? Era el tema de la controversia en ese tiempo. Ustedes no vieron esa historia, pero probablemente por ahí Miren la menciona, ¿no? Hubo una gran controversia después de la muerte de Lutero, porque ese tal Major Meño dijeron algo frente a esta temática, ¿no? Las buenas obras son necesarias para salvación, ¿no? O sea, la metieron en la justificación, y para mantener la salvación, la justificación también, ¿no? Y eso fue contrarrestado por un tal Amsdorf, que se fue al otro extremo, ¿no? Ahí es muchas veces los teólogos tercos, cuando discutían para contrarrestar al otro, se iban al otro extremo y cometieron otro error, ¿no? Las buenas obras son perjudiciales para la salvación, ¿no? Entonces, uno de los artículos de la Fórmula de Concordia trata ese tema, ¿no? La gran discusión, ¿son perjudiciales las buenas obras? ¿Cuándo se podría decir en todo caso que las buenas obras son perjudiciales para la salvación? ¿Qué les parece? Lo que recién dijimos, ¿no? Claro. Cuando yo digamos, las pongo en forma coercitiva para decir, bueno, si yo hago esto, voy a ser salvo y nunca voy a tener fin, porque si no, nuevamente como dice la Iglesia romana, ¿hasta cuándo es suficiente para ser salvo? Cuando yo confío en mi propia justicia, ¿no? Para obtener y retener la salvación, ahí es perjudicial no las buenas obras, sino la forma en que yo las tomo, ¿no? Ahora la pregunta es entonces, eso es lo que se hicieron los teólogos de entonces, ¿no? ¿Conviene usar la expresión, las buenas obras son perjudiciales para la salvación? ¿Perjudican la salvación? Entonces la conclusión es no, porque es una confusión, una frase confusa, ¿no? Puede perjudicar la disciplina de la iglesia y promover la inmoralidad. Entonces, por esa razón se desechó eso, ¿no? No hay que decir eso de ninguna manera, ¿no? No hay que confiar en las buenas obras como mérito para salvación, pero de ninguna manera decir que son perjudiciales, ¿no? Las buenas obras no son opcionales para la vida cristiana, son la voluntad de Dios y son la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Son testimonio de la salvación. Dios ofrece incluso recompensa de gracia o de yapa, podríamos decir, ¿no? Por las buenas obras. Tanto ahora como en la gloria, ¿no? No podemos verlo en otro momento, ¿no? Por todo eso son entonces necesarias en la vida del creyente, ¿no? Y no perjudiquen de ninguna manera nuestra salvación, ¿no? Lo que perjudica sería la falsa confianza en ella. Y acá está la cita, entonces, de parte de ese artículo. Opa, me pasó. ¿Puede leerlo alguno? Sin embargo, de ningún modo se infiere que esto, perdón, sin embargo, de ningún modo se infiere de esto que podemos decir sencilla y rotundamente que las buenas obras son perjudiciales a los creyentes en lo que se refiere a su salvación,
Pues en los creyentes las buenas obras, hechas por causas verdaderas y para fines verdaderos, son testimonio de la salvación, siempre que sean hechas en el sentido en que Dios las exige de los regenerados, porque es la voluntad de Dios y su expreso mandamiento que los creyentes hagan buenas obras, producidos en ellos por el Espíritu Santo. Estas obras son agradables a Dios por causa de Cristo, y por ellas Él les promete una gloriosa recompensa en esta vida y en la venidera. En virtud de esto, esta proposición es censurada y rechazada en nuestras iglesias, porque como declaración rotunda, es falsa y ofensiva y puede perjudicar la disciplina y la decencia e introducir y fortalecer una vida torpe, disoluta, vanidosa y epicúrea. Pues lo que uno considera como perjudicial a la salvación debe evitarlo con la mayor diligencia. Pero ya que los cristianos no deben ser desanimados a hacer buenas obras, sino que con la mayor diligencia deben ser estimulados a hacerlas, decir rotundamente que las buenas obras son perjudiciales a la salvación es algo que no puede ni debe ser tolerado, usado o defendido en la iglesia cristiana. Esa es la conclusión a la cual llegar. Entonces, ¿no? O sea, Amsdorf, por querer contrarrestar a Menio y a Major, fue a ese extremo de afirmar esas cosas, ¿no? Bien. Vamos a leer este texto también, 1 Juan 3:23. Estamos terminando, ¿no?, para hoy. Leo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Es el mandamiento, ¿no? O sea, es necesario entonces, no alterar es necesario obedecer a los mandamientos de Dios, no alterar los mandamientos de Dios, no adaptarlos a la moda, como hoy día puede pasar muchas veces, ¿cierto? Analizar bien si algo que para nosotros antes se consideraba como incorrectas, si eso era cuestión cultural o si eran los mandamientos, ¿no? Pero no ajustarnos a lo que la filosofía mundana dice y por algo que todo el mundo hace, ¿no es cierto? Y es moda, y por lo tanto la iglesia también lo va a aceptar como, va a adaptarse y va a considerar que eso está bien, ¿no? Las buenas obras son hechas voluntariamente por el creyente como nueva y con gozosa obediencia, ¿no? No por obligación, ¿no? ¿Por qué los creyentes necesitan hacer buenas obras? ¿Por qué razón las tienen que hacer? Bueno, Pablo acá explica en Romanos 12 lo siguiente. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto a Dios. Por causa de Dios, para servirle con obras santas. Eso es lo que el motivo por el cual los creyentes necesitan, ¿no?, hacer, ¿no? No es algo opcional, ¿no? Otro texto más, 1 Juan 3:14. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hombres. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Acá está el texto que decía Cristian hoy, ¿no? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí, ¿no? Esa es la respuesta bíblica, ¿no? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Bueno, uno podría decir, a veces tengo broncas también, ¿no? Pero en general quiero
ser un buen hermano, ¿no es cierto? ¿No? Quiero amarlos y quiero ayudarlos, ¿no? Y eso es no por interés, ¿no es cierto?, sino porque Dios me mueve, ¿no? Y eso es entonces señal de que el Espíritu actúa en mí, ¿no? Por causa de nosotros mismos y para dar testimonio a otros, ¿no? Para testimonio a nosotros mismos, quiero decir también, ¿no? Es lo que dice Juan ahí, ¿no? O sea, arriba por causa de Dios, porque Dios quiere que le sirvamos por obra santa, pero al mismo tiempo para nosotros mismos también nos sirve, ¿no? El hecho de que obremos bien nos testifica a nosotros mismos, lo que dice Juan ahí, ¿no? De que somos hijos de Dios, ¿no? Y hay un tercer motivo que creo que lo puse en la otra placa, ¿no? Que es ahora el testificar hacia afuera, ¿no? Jesús habla ahí de el Juan, Mateo 5, que conocemos todos, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Pero la luz que no se pone debajo de un cajón, sino que alumbra todo, la sal que da sabor, ¿no? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, dice Jesús ahí, ¿no? O sea, para eso hacemos bien también como un testimonio ante otros, ¿no? Y 1 Pedro 2:12 dice algo parecido a Jesús en Mateo 5. ¿Pueden leerlo? Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite, por causa del mundo, para testimonio a no creyentes. Para testimonio al mundo, ¿no? Bien. Bueno, y había también en ese tiempo, vida de Lutero todavía, otro problema más, es el antinomismo. No sé si ustedes saben de qué se trata el antinomismo. No, yo no lo escuché. No, antinomio, antiley, ¿no? Antiley. Había un tal Juan Agrícola, que era un pastor luterano que estaba con Lutero antes, pero Wislöff, ahí en la lectura que tenemos para hoy, él habla de eso, ¿no? Uno de los libros que solamente el decálogo es eterno, se llama, habla de las tesis antinomistas, o sea, cómo Lutero responde a las tesis antinomistas, ¿no es cierto? Las posturas antinomistas que Lutero responde, ¿no? Los agrícolas y otros antinomistas decían que la ley, el cristiano ya no necesita la ley, ¿no? ¿No? Solamente el evangelio, la ley corresponde a los tribunales, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya no el cristiano no necesita más ley, ¿no? Entonces, por eso antinomistas, antinomos, antiley, ¿no? Lutero dice, no existe ningún Cristo que haya muerto por pecadores que no quieran abandonar el pecado, ¿no? Y vivir una vida después de haber recibido el perdón de pecados, ¿no? Y por eso considero a estos antinomistas como un gran peligro, ¿no? Dice que pueden ser buenos predicadores de la Semana Santa, pero son pésimos predicadores para Pentecostés, porque no hablan de la santificación y de la vivificación del Espíritu Santo, ¿no? O sea que ahí tenemos un grupo en la antítesis de lo que después fue el pietismo, ¿no? Que más bien implantaba reglas y de conducta que hacía que ellos eran más consagrados o más santos, ¿no? Bueno, así que unas pocas palabras respecto a ese antinomismo, ¿no? Bueno, ahora mi idea era saltear lo que sigue y en la próxima, yo igual les voy a pasar todo este PowerPoint que tiene como 120 placas, ¿no es cierto? Les voy a pasar igual todo para que ustedes lo puedan ver, ¿no es cierto? Pero el tiempo no nos da. Entonces la próxima todavía vamos a ver la parte final que trae, voy a dejar de compartir primero, la parte final que trae la perseverancia, ¿no? Del cristiano, ¿no?
Vamos a terminar eso y después empezamos con la unidad que sigue, que sería la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que sería la última que tendrían conmigo, después seguiría ya Antonio Schimpf, ¿no? Acuérdense siempre de que corrimos acá una fecha, ¿no? Antonio Schimpf empezaría el 20 de mayo. Nosotros tenemos 2 más, que sería el 6 y el 13, ¿no? Y ahí el 6 Bueno. terminaríamos Sí, con... eso le iba a pedir, pastor, si por favor puede pasar este PowerPoint. Sí, lo voy a subir a la página, ¿les parece? Así lo tienen. Perfecto. Tienen completo. Es largo, ¿no es cierto? Por eso no vamos a poder ver todo acá, pero ustedes lo pueden también. Y cualquier cosa, si hay alguna duda, algún planteo, lo podemos hacer la próxima. Así que lo voy a tratar de hacer lo antes posible para que lo puedan ver a tiempo. Nos despedimos entonces, ¿les parece? Primero tengo que dejar de grabar. De acuerdo. Para grabar.